algunas orientaciones, algunos conceptos en lo referente a lo que es la medicina legal, básicamente en la especialidad del curso que están llevando. No sé si pueden ver ahí la presentación. Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve, doctor. Gracias. Sí se ve. Acto médico e implicancias éticas y legales. ¿Qué es el acto médico? El acto médico es el proceso por el cual el médico diagnostica, trata y pronostica la condición de enfermedad o de salud de una persona. Si hablamos del acto médico es porque es exclusiva del profesional médico. Código de Ética del Colegio Médico, título 2. Actividad profesional. El artículo modificado por la quinta disposición complementaria derogatoria y final de la ley 27853 del 23.3.10.2002, cuyo texto es el siguiente. Artículo 22. Para desempeñar actividades profesionales, aquí estamos hablando de cualquier profesional de salud, propias de la medicina, odontología, obstetricia, farmacia o cualquiera otra relacionada con la atención de salud, se requiere tener título profesional universitario, cumplir con los demás requisitos que exigen para cada profesión, como son colegiación, algunos especialización, licenciamiento y las demás exigencias que determine la ley. Acto médico. Colegio Médico Peruano. Es una libre relación entre el médico y el paciente desde tiempos inmemorables y seguirá siéndolo. Pese a ello existe la tendencia por la determinación del marco organizativo actual de la práctica médica y su relación con el conjunto social, es decir, el escenario, el entorno con que sus estructuras y procesos rodean al médico, paciente e influyen en el acto médico. Influye entonces la relación personal, pero también el lugar donde se desenvuelve el médico, o sea, la infraestructura, que podría definirse como que el acto médico como el conjunto de acciones que recibe el paciente en los servicios de salud realizados por los profesionales médicos con el objeto de recuperar la salud. El acto médico debe desarrollarse en el entorno más propicio y adecuado y en condiciones ideales, con instalaciones que reúnan características arquitectónicas que el desarrollo sanitario actual exige. Desgraciadamente, no todas las instituciones de salud reúnen el mínimo de condiciones que se exigen. Juramento hipocrático son declaraciones teóricas de Hipócrates que puede tener en cuenta lo que se dice juramento hipocrático, pero el médico tiene que tener muchas cosas en cuenta de ello. Ley 27664, Ley General de Salud. Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 2706,
del 22/12/2001, cuyo texto es el siguiente. Artículo 3. Toda persona tiene el derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud atención médico-quirúrgica de emergencia cuando lo necesite, estando los establecimientos de salud sin excepción obligados a prestarle esta atención, mientras subsista el estado de grave riesgo para la vida o para la salud. Ojalá se cumpliera en todos los establecimientos, sean nacionales o privados. Ley General de Salud, artículo 4. Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico sin su consentimiento previo. Para algunos procedimientos se necesitará un consentimiento oral, por ejemplo, una consulta, pero para otros procedimientos, por muy pequeños que sean, se requiere el consentimiento informado. Después que se hace la información oral, se la hace por escrito y que debe entenderlo y debe ser muy legible para el paciente. Sí, no, o sea, no se puede, el médico no puede actuar sin el consentimiento previo del paciente o de la persona llamada legalmente a darlo. Por ejemplo, el caso de un niño menor de edad. Niño, todos los niños son menores de edad. Si correspondiere y estuviese impedida de hacerlo, una persona que esté inconsciente, alguien tiene que ser el responsable. Se exceptúa de este requisito las intervenciones de emergencia. Con este concepto quiero sugerir, aconsejar, orientar a los que van a ser anestesiólogos. No nos exijan cuando hay una cirugía de emergencia, nos digan que firme su consentimiento informado, porque eso está exceptuado en los casos de emergencia. Si bien puede firmarlo, no está mal, pero no es requisito, no es condición para que entre a sala de operaciones en el caso de una emergencia. La negativa a recibir tratamiento médico quirúrgico exime de responsabilidad al médico tratante y el establecimiento de salud en su caso, para lo cual necesariamente el médico tiene que anotar en la historia que es el instrumento legal, anotar qué es lo que se hizo, qué es lo que se aconsejó, qué es lo que se indicó, cuál fue el diagnóstico que se le presentó, cuáles son las posibilidades terapéuticas, qué pasaría si es que no se interviene, qué pasaría si es que se interviene, todas las posibilidades que pudieran ser posibles bajo el conocimiento del actual. Si el paciente negara el consentimiento para el tratamiento médico o quirúrgico de las personas a su cargo, el médico tratante o el establecimiento de salud en su caso, debe comunicarlo a la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? Provincias, hay el fiscal. Estamos en una población más pequeña, no hay fiscal. Puede ser un distrito, un poblado, un centro poblado mayor, otro centro poblado, centros rurales. ¿Quién es la autoridad? Puede ser la policía, puede ser el juez de paz, puede ser el teniente gobernador. Ellos son autoridades. Hay que poner en conocimiento de esas autoridades. Pero no solamente de explicarle, llamarle, se lo después de conocimiento, anoten su historia, la hora y con quién, a quién le informaron. Los pacientes están con el derecho a ser atendidos por profesionales de la salud que estén debidamente capacitados. En el caso de los médicos certificados, que es y recertificados. La recertificación, en el caso del médico, es cada 5 años. Cumpliendo un número de créditos, entonces da una nueva recertificación. ¿Qué es responsabilidad médica, culpa médica? A unas definiciones, qué cosas.
Definición de la responsabilidad es la infracción a una obligación preexistente fijada por ley o por contrato. Hay dos tipos grandes de infracción, que es el dolo y culpa. ¿Cuál es el más grave? Al inicio a mí me parecía que culpa era peor que el dolo. No es así. Dolo es cuando existe intención deliberada de hacer daño a una persona. Culpa es que por la hay falta de intención, o sea, no hay intención, pero hay descuido. Y el descuido es negligencia. Hay desconocimiento de los procedimientos, de lo que tiene que hacer o de lo que tiene que recetar. Eso es impericia. Falta de previsión es imprudencia, como por ejemplo, programa una cirugía, de una laparotomía, una cesárea, y no hay pues ni siquiera laboratorio o banco de sangre, o no hay cuidados intensivos en caso, ¿qué pasaría si es que se complica nuestro caso? También hay casos fortuitos que no obedece, no puede calificarse como dolo ni culpa. Por ejemplo, los accidentes de tránsito. Un poquito sobre el certificado médico, sobre todo el certificado médico falso. Nos falta un familiar, nos falta el amigo, nos falta... Hazme un certificado, como eres mi amigo, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te cuesta? Entonces el médico muy atento le hace el certificado. Alguna vez nos contaba un compañero que ya médico, le pide a su familiar, quiere que me hagas un certificado médico que no he podido ir a trabajar hasta el día, para ver al lunes, pero el día de informe retrospectiva para el día viernes. Dame 3 días. Este médico le dio los 3 días de descanso y resultó desfilando por la policía, fiscalía, juez, porque ese viernes que le pidió que le dieran descanso, había atropellado con su vehículo a una persona y quería demostrar que estuvo enfermo, que él no fue. Entonces, bajo ese principio, bajo esa idea, el médico que maliciosamente expide un certificado falso respecto a la existencia o no existencia presente o pasada de enfermedades físicas o mentales, será reprimido con pena privativa de libertad. No es frecuente que se cumpla esto, pero tampoco no estaríamos libres de que podríamos caer en ello. Cuando se haya dado la falsa certificación con el objeto de que se admita o interne a una persona en un hospital para enfermos mentales, la pena será privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6. Aunque vemos con frecuencia que los enfermitos, pues las personas enfermas de gravedad y entran a una clínica a cuidados intensivos, le levantaron la orden de detención, el día siguiente ya están sanos, sanitos. Si eso lo hacen, no sería aceptable que los alumnos que estamos conversando hoy día, acuérdense, no debería ser posible. No deberíamos expedir un certificado falso. Hablando de responsabilidad médica, para que tengan una idea cómo van los castigos que se puede dar cuando hay una relación médico-paciente. Creo que ningún médico puede decir no he tenido sentimiento de culpa cuando un paciente que se empeora su estado de salud o fallece, siempre el médico tiene una tendencia a decir que a lo mejor me faltó algo, que no pude, ¿por qué no lo hice? Porque debía haber hecho esto u otra cosa. Esa es una responsabilidad moral, los sentimientos de culpa.
Pero hay una responsabilidad social. Un profesional sale mal, los medios periodísticos son muy buenos para esto, le crean su mala fama. No va a la cárcel, pero la fama puede ser peor, lapidante. Responsabilidad legal. Esta responsabilidad es principalmente responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad civil donde se tiene que reparar los daños si es que es culpable el médico. Penal, desde el punto de vista penal, básicamente prisión, y yendo también otra responsabilidad laboral. El trabajo lo pueden suspender una semana, 2 semanas, 3 días, pero también expulsarlo del trabajo, que es lo mismo también un proceso administrativo. Y por otro lado es el colegio médico que nos cae a través de su comité de ética. ¿Cuáles son las profesiones que más tienen denuncias? Si comparamos entre el médico y el odontólogo, el médico 96%, el odontólogo el 2%. Si comparamos el área clínica o el área quirúrgica, predomina el área quirúrgica. Especialidades que encabezan la lista, y esto es verídico, creo que en la actualidad un médico que comienza a trabajar, que esté unos 5 años, un poquito más, seguramente que no siempre tenemos para contar que hemos tenido que desfilar por la policía, DIRINCRI, fiscalía y por los juzgados. Muchas veces hemos tenido que marcar haciendo cola para firmar mensualmente alguna acusación. Entonces, ginecología es la que tiene mayor número de denuncias. Continúa neurocirugía, cirugía general, medicina, traumatología, emergencias, psiquiatría, anestesiología, pediatría, cirugía plástica, gastroenterología. El viaje más peligroso que realiza el hombre en su vida es el de las 4 pulgadas. Se refiere que para el nacimiento tiene que recorrer una pelvis que tiene 8 centímetros, pero no sabemos si en -1, en el -3, -4, +1, +2, +3 o en 0 se complica y hay problemas del tipo legal, puede ser ético y puede ser también de conciencia. Consentimiento informado, Ley General de Salud. El paciente, para su atención, tiene la obligación de otorgar su consentimiento informado, libre, voluntario, sin que medie ningún mecanismo que vigie su voluntad para el procedimiento o tratamiento de salud, en especial de las siguientes situaciones. 1, ya lo mencionamos anteriormente, quedan con excepciones de llevar el consentimiento informado necesariamente a hacer operaciones, los casos de emergencia, una cesárea de emergencia, una cirugía abdominal de emergencia, puede no llevar consentimiento informado firmado en papel. 2, cuando se trate de pruebas peligrosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que pueden afectar la integridad de la persona, supuesto en el cual el consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial que visibilice el proceso de información y decisión. Si la persona no supiera firmar, imprimirá su huella digital. Y si hay un compañero que lo acompaña, puede actuar como testigo. Las normas técnicas, como por ejemplo la planificación familiar, los métodos quirúrgicos, bloqueo tubárico, que es un procedimiento, vasectomía es un procedimiento,
Es obligatorio tener un consentimiento informado. Los implantes y el dispositivo uterino en los últimos años se ha añadido a las obligaciones de que deben tener un consentimiento informado, porque cualquiera de ellos puede tener algunas complicaciones y podemos ser víctimas de denuncias. En la anticoncepción quirúrgica voluntaria, sea masculina o femenina, hay una característica. En el mismo documento, en una sola página, está la primera firma que corresponde a la solicitud. Solicito que me hagan ligadura, solicito que me hagan vasectomía. Y hay un espacio en el tiempo de 72 horas como mínimo para firmar la correspondiente autorización. O sea, si hoy día viene una señora para una cesárea, tiene 5 hijos, no ha firmado su consentimiento informado ayer recién o anteayer, ¿corresponde hacer la ligadura? No corresponde. No sean muy bonachones, cumplan con las leyes. Señora, no se puede proceder porque tiene que cumplirse las 72 horas necesariamente. Se le deja pendiente la ligadura, se le postergará para unos 30 o 6 semanas, donde se le prepara, donde tenga tiempo, más de 72 horas para firmar la autorización. Relaciones con el paciente y el médico, ¿cuándo fallan? ¿Cómo evitar las fallas? Una, que haya firmado un consentimiento informado. Consentimiento informado que corresponde también, es de forma escrita, pero esto va seguido de la explicación que se tiene que dar, cuál es la necesidad, cuál es el diagnóstico, cuál es la necesidad de tratamiento, cuáles son las complicaciones, si recibe o no recibe el tratamiento. Entonces, las fallas de comunicación entre el paciente y el médico va a ser la indiferencia, que no hace caso. Se ve muy frecuentemente que sale un paciente de un consultorio y al que lo ven de blanco le pregunta: ¿y cómo tengo que tomar estas medicinas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo tengo que venir? Eso debes entenderlo perfectamente del médico tratante, no del que está afuera para hacer la orientación. Es la indiferencia, entonces, fallas para la comunicación, y lo otro es que la información sea errónea o malintencionada. ¿Cómo prevenir problemas de responsabilidad médica? ¿Cómo prevengo la impericia? Actualización, recertificación, capacitarse en el campo. Como cada especialidad tiene campos específicos o subespecialidades, hay que capacitarse en esa subespecialidad o en ese campo o en ese ámbito. Que ojalá que esta certificación debería darse en todas las facultades de medicina, y todas las facultades de medicina deberían estar con una recertificación, y de tal manera que haya una uniformidad en su formación de los médicos, que el currículo sea uniforme. ¿Cómo prevengo la imprudencia y la negligencia? Reconocer, ver cuáles son los derechos de los pacientes, cuáles son los deberes del médico, familiarizarse con los manuales de normas y procedimientos, familiarizarse con las guías clínicas de atención, la Ley General de Salud que rige a todos los campos de la salud, declaraciones de las sociedades médicas peruanas y mundiales, el código de ética y de deontología de cada profesión, en el caso del médico, del colegio médico, normas técnicas específicas. Por ejemplo, hay norma técnica para la historia clínica, en qué parte se constituye, qué partes van.
Planificación familiar tiene sus propias normas técnicas. Prevención de cáncer de cuello uterino, su propia norma técnica para prevención. Y los casos de recertificación que el Colegio Médico exige para ello cumplir con un número de créditos para que nos puedan actualizar la recertificación. Prevención por la inobservancia de los reglamentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es cumplir con las normas de la institución. Tenemos instituciones que dedican a la salud, el Ministerio de Salud, es salud para los asegurados, policiales para policía y Fuerzas Armadas y sector privado. Aparte de lo que ya conocemos y lo hemos mencionado, normas técnicas, cada institución va a tener algunas características especiales en cuanto a sus normativas y también tenemos que estar conociendo esas directivas. Un poquito sobre lo que es obstetricia forense. Concepto rama de la medicina legal que se encarga de la aplicación del conocimiento médico sobre el embarazo y nacimiento a situaciones de implicancia legal. Aplicación, todo lo que es el embarazo, todo lo que es el parto, todo lo que es referente al aborto. Voy a ser un poco ligero, simplificando los títulos subrayados, donde se tienen que ver los signos presuntivos como menorrea, hipertrofia mamaria, dermapigmentación, signos generales, signos de probabilidad, el aumento del útero, signo de Egar, que al examen abdominal puede haber el peloteo propio del feto cuando se moviliza, sobre todo el polo cefálico, palpación de las partes fetales, dosaje de las gonotrofinas coriónicas, signos de certeza, latidos cardíacos auscultables por el examinador, que es más o menos entre el cuarto y quinto mes, movimientos fetales también más o menos del quinto mes, imagen fetal, ahora tenemos la ecografía, anteriormente también la radiografía, podría ser un diagnóstico de certeza. Duración del embarazo. El embarazo dura 40 semanas. Eso es lo que aprendimos, nos enseñamos y eso en obstetricia es correcto. Pero desde el punto de vista legal, lo que nosotros llamamos aborto a partir o hasta o menos de 22 semanas de embarazo, menos de 500 gramos, ese es un aborto. Después de 501 gramos, ya es un parto. Más de 22 semanas ya es un parto. Desde el punto de vista legal, se llama aborto todos los 9 meses del embarazo. O sea, la interrupción del embarazo hasta los 9 meses, eso significa aborto. Conceptos sobre lo que es embarazo ectópico, embarazo cornual, embarazo ovárico, embarazo abdominal, sobre el parto, el proceso fisiológico, la evolución del puerperio, señales de distensión abdominal reciente, decreción de calostro, procedente del cuerpo, flujo procedente del cuerpo uterino, sangre roja oscura. Al parto puede encontrarse desgarros, erosiones, hematomas del canal del parto. Aborto. Pues es lo que les decía, que desde el punto de vista legal es hasta los 9 meses. Entonces acá tenemos una parte que es el aborto ilegal y el aborto legal. Vamos a hablar solamente del aborto legal. En otras palabras, es el aborto terapéutico, que implica proceder a inducir el aborto por razones de salud de la madre. Si sé que la madre va a perder un órgano, si aumenta el riesgo de mortalidad de la madre, si la madre lo solicita,
al ginecólogo, lo hace firmar con 2 especialistas y se puede proceder con el grado. Y esto es, de punto de vista legal, es correcto y está aceptado. El único caso. Entonces hay que tener en cuenta el aborto espontáneo, aborto criminal, aborto accidental, aquel que fue provocado dolorosamente y el aborto terapéutico, que es el único aceptado. Se tiene que hacer el examen del lugar del hecho, el examen de la madre, prueba de sangre y orina, cuerpos extraños que pudiera haber para inducir el aborto, examen del feto, métodos para el aborto inducido criminal son muchos. Hemos atendido a través de nuestra experiencia casos que llegaban con aplicaciones de querosene, lejía, aplicaciones por vía intraútero, de sonda Foley, con una guía por dentro de la sonda que es de metal para perforar las membranas amnióticas, pero muchas veces no perforaban la membrana amniótica, sino perforaban la vejiga o la parte posterior, el recto, y terminaba la sonda en el abdomen. O encontrábamos sustancias químicas, querosene, en el abdomen, lejía también. Es cierto que en la actualidad hay menos casos complicados con ciertos grados de infecciones severas que dan grandes causas de esterilidad. También pueden estar algunos purgantes, algunos vegetales, por ejemplo. He visto muertes de gestantes usando 2 o 3 concentrados de ruda y se nos va como ictericia severa y se mueren inmediatamente. Otros usan el perejil, no sé en qué concentración lo harán, pero también cosas mecánicas que lo que decía pueden ser sondas, dilatadores o también legrado a través del curetaje. Complicaciones de ese aborto criminal, incluso el aborto también espontáneo, puede ser complicado con infecciones, hemorragia, perforación uterina, shock vagal, quemaduras, embolia gaseosa, da unas complicaciones severas. ¿Qué es lo que exige que el médico determine? Que generalmente debería ser trabajo del médico legista, pero a veces estamos en la obligación de actuar como tales. Determinar si hubo embarazo, determinar si hubo aborto, origen del aborto, tiempo de gestación, medios empleados. Origen del aborto muchas veces no lo encontramos, no lo sabemos, medios empleados tampoco, a menos que encuentre una sonda en la vagina o en el abdomen, que encuentre una pastilla en la vagina. Preguntas. Me parece que todo ha quedado claro, doctor. Ojalá que para todos haya quedado claro. Bueno, si es así, gracias por su espera. Disculpen la tardanza. La próxima, espero que ya no suceda esto. Si no, los avisaremos. Gracias a todos. Daremos por terminada nuestra reunión. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ah. Gracias, doctor.